Bueno, les saludo a todos, les bendigo. Esta es la escuela de oración, es la cuarta, el cuarto taller que vamos a compartir. Y no quisiera volver a hacer un resumen de todo, solo decirle algunos puntos que compartimos ayer y poder avanzar en la enseñanza de hoy. Eh, Dijimos que la oración está destinada a ser contestada porque si Dios nos pide que hagamos algo es porque ese algo es efectivo. Dios nunca nos diría que hagamos algo que no funciona. Funcionar funciona. Ahora hay ciertas cosas que la hacen funcionar. Como decir, bueno, alguien nos vende un auto, se supone que nos vende un auto porque funciona. Ahora sabemos que para que funcione necesitamos ponerlo en contacto, necesitamos saber manejarlo. La oración es lo mismo. El fundamento principal de la oración es encontrarnos con la voluntad de Dios, porque a veces pedimos y pedimos mal y es por eso que a veces no nos funciona. Que no nos funcione no es porque no recibimos una respuesta. Lo que sí funciona siempre es que Dios nos escucha. Y sí funciona siempre que Dios contesta conforme a su perfecta voluntad. Siempre. Entonces tenemos que saber que la oración es efectiva. Si nosotros no recibimos respuesta, tendremos que preguntarnos por qué. Ayer, y quiero reiterar este concepto, porque esto es muy importante, es la esencia de la oración, yo me fui a Adán y les dije, Dios creó a Adán para gobernar la tierra y por tal motivo había una conexión especial con Adán, desde el espíritu a Dios, desde el cuerpo a la tierra. Y el alma es lo que lo hace un ser pensante, no un robot, sino una persona con emociones, con deseos y con gustos y elecciones individuales. ¿Sí? Por eso todos somos así, por eso todos podemos tener diferentes gustos, diferentes pensamientos. Ahora, nosotros sabemos que Adán eligió independizarse. O sea, el pecado no tiene más que ver con que Adán se independizó, es decir, quiso hacer su voluntad, no la voluntad de Dios, y comió del árbol, que no es otra cosa que una manera de pensar, y en esa manera de pensar es diferente a Dios. Satanás le dice, vos vas a ser como Dios, es decir, vas a saber lo que está bien y lo que está mal. Y es cierto, el hombre lo sabe, lo que está bien y lo que está mal, según el hombre, o según las tinieblas, pero no siempre según Dios. ¿Sí? Entonces el hombre hace lo que quiere, vive en su supuesta libertad, vive conforme a lo que él considera que está bien y que está mal, pero bueno, la evidencia es clara, ¿no? Cuando miramos el mundo nos damos cuenta que en muchas ocasiones el hombre se miente solo y no funciona. Lo que hace absolutamente no funciona porque los frutos están en el mundo. El pecado desconectó al hombre con Dios, por lo tanto Dios perdió la manera espontánea, natural y diaria de conectarse con Dios, que era cara a cara. Es decir, perdió, fue echado del huerto y a partir de ahí Adán no tenía una conexión cara a cara, así que lo que él procuraba es seguir hablando con Dios. Pero bueno, para poder hablar con Dios había que hacer un altar, entonces levantaban altares y ustedes recuerdan que el altar de Abel fue aceptable a Dios, el altar de Caín no fue aceptable a Dios, y la diferencia es que uno tenía verduras y el otro tenía un animal. Y Dios aceptó el animal porque en realidad, no porque era mejor un altar que otro en el sentido de calidad. Caín le había dado a Dios lo mejor de la tierra. El problema es que no se podía perder la revelación de la sangre, porque la sangre era aquello que nos iba a unir con Dios. A través de los altares en el antiguo pacto y de los sacrificios, y a través de Cristo, que derramó su sangre para volver a conectarnos. La idea de Dios siempre fue que estemos conectados, la idea de Dios siempre fue la misma, que el hombre gobierne la tierra, pero que sea gobernado por Dios, si no, no tiene el derecho para hacerlo, porque la autoridad justamente es Dios sobre nuestra vida. Él nos posiciona, nos da autoridad y luego podemos ejercer poder. Poder y autoridad van juntas. Poder es lo que puedo, pero sin autoridad entonces es un poder mal usado. Si ustedes encontraran una persona que maneja un negocio como si fuera encargado y empieza a tomar decisiones que el dueño no le habilitó, bueno, entonces está usando el poder de su cargo, pero lo está usando de manera ilegal, porque Dios, el patrón no le dio una autoridad para tomar ciertas decisiones. Me explico. Así de la misma manera nosotros somos administradores, somos mayordomos, pero necesitamos encontrarnos con la voluntad de Dios, porque de lo contrario vamos a tratar de usar un poder ilegalmente, porque Dios no nos ha dado la autoridad de ciertas cosas. Todo funciona, el poder del reino funciona y es de reino porque funciona bajo la autoridad de Dios. Es tan clarito como eso. Para encontrarnos con la autoridad de Dios necesitamos hablar con Dios y escuchar a Dios. ¿Cuál es la voluntad?
qué es lo que Él quiere, porque eso es lo que me habilita o nos habilita en autoridad. Para eso están las oraciones. En el antiguo pacto se comunicaban por medio de los altares, el altar, la sangre los conectaba y ellos ahí podían hablar con Dios. Pasó lo mismo en la salida de los hebreos cuando salieron de Egipto. Dios los llevó al monte y les quiso hablar, pero tuvieron miedo y está bien claro que la falta de santidad, el pecado en el hombre, impedían que el hombre tuviera un contacto con Dios. De manera así, cara a cara, como lo intentó Moisés, el pueblo no podía. Evidentemente no, Dios le crea la orden sacerdotal de Aarón, así que los hombres, si querían hablar con Dios, tenían que hacerlo por medio de los sacerdotes. Los sacerdotes se consagraban y llevaban y presentaban ofrendas al Señor, presentaban holocaustos a Dios, se ponían de acuerdo con Dios, pedían perdón por sus pecados, por los del pueblo, derramaban sangre y se podían conectar con Dios. Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, les daba dirección de su perfecta voluntad, entonces Él dirigía al pueblo. ¿Sí? Si van a entrar, si van a salir, si van a dar otra vuelta, qué es lo que van a hacer, Dios dirigía al pueblo. Y el pueblo funcionaba con poder cuando escuchaba a Dios. Por ejemplo, ellos entran a Jericó, su primera conquista, el Señor les habla y les dice lo que tenían que hacer, dar 7 vueltas, tocar trompeta, los muros caerían. Pero les dijo que no tocaran nada de lo que encontraran ahí, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que a Acán le gustó un manto babilónico, un lingote de oro, lo tomó para sí, por lo tanto pecó, porque él podía tomarlo. Sí, podía tomarlo. Usó el poder de la conquista. El problema es que lo usó de manera ilegal, porque Dios no le había dado autoridad de que lo tomara. Entonces pecó. Cuando pecó, intentan conquistar el segundo pueblo, que era Jai, y perdieron la batalla. Josué se acerca a Dios, se postra, llora, pregunta por qué perdimos la batalla. El Señor le dijo que no llore, que se ponga en pie, que lo que habían hecho ellos era usar un poder ilegal. Es decir, habían pecado, Dios no les dio autoridad para tomar ese manto, por lo tanto, bueno, tuvieron que hacer justicia, mataron a Acán, incluso a su familia, para poder entonces vencer la batalla. En otras palabras, y esto tiene que ver con nuestra conexión con Dios, vamos a encontrar en todo el antiguo pacto, de hecho vamos a volver a otros ejemplos, momentos en los cuales Dios les decía algo y si ellos obedecían funcionaba. Dios les decía algo, si ellos no le obedecían no funcionaba. Y si hacían algo que Dios no lo mandó, bueno, tampoco le funcionaba. Así es la dinámica de la oración. Es el hombre tratando de encontrar la voluntad de Dios para ejercerla en la tierra. ¿Sí? Nosotros no usamos el tabernáculo, no usamos el templo, no usamos los altares de piedra, pero somos los altares del nuevo pacto. Nuestro corazón es el altar no es la plataforma delantera del salón de reunión, el altar es nuestro corazón. No está mal cuando nosotros nos reunimos como congregación y de pronto le decimos vamos a levantar un altar a Dios o incluso cuando alguien dice pase al altar, no tengo problema con el dicho. Lo que tenemos que tener es clara la conciencia de que si bien le podemos levantar entre todos y crearle a Dios un ámbito de adoración, el altar está en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, ahora, piedras vivas, con la sangre perfecta de Cristo que nos volvió a unir, nos volvió a reconciliar, Dios el Padre nos escucha a través de Jesucristo y en la persona de Cristo nos presentamos a Él. Ayer decíamos y mencionábamos a Pablo, porque decía, mi vida está escondida en Cristo. En esa gracia nos escondemos para llegar a Dios. Lo primero que empezamos a hacer es la oración individual, que les dije, el punto 1 establecerá intimidad con Dios. Son esos tiempos de confianza y de intimidad. Número 2, traerá honor y naturaleza al carácter de Dios, porque de una u otra forma le vamos a brindar alabanza, le vamos a brindar gratitud, le vamos a brindar reconocimiento. Número 3, motivará el respeto por su integridad, por su santidad, porque no solo creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Número 4, capacitará para creer, nos capacitará para activar lo que aprendemos y vemos en su palabra, lo cual no implica que nos da legalidad o autoridad a Dios para usar toda su palabra así porque sí, sino que tenemos que pasarla por la cruz, saber cuándo algo es vivificado por el Espíritu y es dado a nosotros. Toda la Escritura es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, pero no dice la Biblia que toda la palabra es útil para que yo la use como se me dé la gana. La tengo que usar con la autoridad de Dios. La palabra me revela que Dios puede, que Dios quiere, qué es lo que quiere, pero también nos revela que hay un tiempo, hay una forma, hay una manera y hay un diseño muy personal para cada uno de nosotros. Nosotros ahora vamos en busca de un propósito que es corporativo.
Cuando nosotros decimos, bueno, Dios tiene un propósito para tu vida, todos tenemos un propósito, ese propósito, eso es cierto, pero ese propósito funciona en el magno propósito eterno de Cristo Jesús. Es decir, como ahora es un diseño corporativo, no hay un propósito para cada uno. Hay un propósito eterno. Somos parte o no somos parte del propósito que tiene que ser consumado en Cristo Jesús. Dentro de ese propósito, claro, todos somos miembros de un cuerpo y todos ocupamos distintos lugares, distintas funciones, tenemos distintos dones, distintos talentos, distintas capacidades. Por lo tanto, es claro que tenemos actividades y funciones diferentes, roles diferentes, responsabilidades diferentes, pero no propósitos diferentes, porque todos los propósitos contribuyen a uno solo, al magno propósito de Dios. ¿eh? Entonces Dios nos ha dado propósito de vida. Eso es muy importante entenderlo, porque cuando nos acercamos, la palabra tiene legalidad dentro de ese magno propósito de Dios. No se olviden de que Cristo es el Verbo encarnado, Él es la palabra. Por lo tanto, cuando me acerco al Padre, me acerco en Él, me acerco en la palabra. Por lo tanto, tomar la palabra no es necesariamente solo tomar la Biblia, sino que el Espíritu vivifique la palabra y lograr enmarcarla dentro de la voluntad de Dios para mi vida y para nuestra generación. Fíjese que en la palabra encontramos, no sé, algunas batallas y algunas órdenes que Dios le dio. Por ejemplo, a Saúl le dijo que vaya a Amalek y mate todo, que no deje nada. Imagínense un cristiano de hoy tomando un versículo, un pastor, antes de ir a la congregación a predicar, toma el versículo y dice, tu palabra dice que los mate a todos, que no deje ni uno. Y llega a la iglesia y hace algo como eso. No hay legalidad para usar la palabra así como así, sino lograr interpretarla, interpretar el pacto. De hecho, si usted lee los salmos de David, va a encontrar que algunos salmos de David, más allá de mostrar las emociones y los conflictos de su alma, mostraba la indignación con el enemigo. Y entonces de pronto le pedía a Dios que se levante, que los destruya, que los haga ladrar como perros, que los haga recorrer la ciudad. O sea, les daba duro al enemigo pidiéndole en los salmos. Hoy lo tenemos que pasar por la cruz, hoy estamos en la gracia, usted no le puede hacer las mismas oraciones aunque los salmos estén, no le podemos cantar una canción basado en ciertos pedidos de David, que eran pedidos destructivos en algunos casos, ¿sí? Pero era el pacto que vivía. Recuerde usted que David no le permitió Dios edificar el templo porque había derramado mucha sangre. David era un feroz guerrero, no solo era el dulce cantor de Israel, sino que además te mataba gente sin ningún tipo de problema, mató cientos de personas. De hecho, para casarse Saúl le pidió 100 prepucios de filisteo, le trajo 200. Era un tipo, no tenía problema en levantar la espada y matar gente. Entonces, para él era normal decir ciertas cosas, para nosotros no, nosotros tenemos que interpretarlo. Es el mismo Dios, pero es distinto pacto, es distinto tiempo. Ahora estamos en Cristo, estamos en el tiempo de la gracia. No puedo tomar un salmo de David y usarlo así porque sí. Algunos versículos son bárbaros para hacer una canción. De hecho, no hay mejores canciones que las que están basadas en la palabra, pero no puedo usar todo. Tengo que tener cuidado. Tengo que ver qué es lo que sí, qué es lo que no, saber en qué pacto vivo y cómo funciona. Este punto, que fue el último que tocamos ayer de la palabra, tiene otra característica que es fundamental, y es que nos permite hacer oraciones de fe. Y le voy a decir por qué. La fe, y esto es importante que lo entendamos, si vamos a orar a Dios tenemos que orar por fe, porque es imposible agradarle a Dios si no tenemos fe, ¿verdad? Lo dice el libro de Hebreo. Entonces necesitamos agradarle a Dios y acercarnos a Él con fe. La Biblia dice que el que pida, pida con fe, dice en el libro de Santiago, porque si no, no obtenemos resultados. Lo habla en el capítulo 1 cuando menciona el hecho de pedir sabiduría. El que quiere sabiduría, pídala a Dios, Dios la da en abundancia y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque los que dudan son como la ola del mar, parece, pero no hacen nada. Entonces tenemos que saber que la fe es trascendente para nuestras oraciones. Ahora, fe no solamente en Dios o que Dios me escucha, sino fe también en su palabra, fe en que Él puede hacer, fe en que Él es poderoso, fe en que puedo obtener resultados. Es importante la fe, y la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Por qué viene el oír? Por la palabra. Por eso es tan importante que nosotros comamos la palabra, leamos la palabra, estudiemos la palabra, porque eso nos va a dar un fundamento de fe. Digo esto porque algunas personas consideran que la fe es creer que Dios puede hacer algo,
y simplemente pedirlo, y dice, yo lo pedí con fe. Pero la fe no está basada en nuestros deseos. No dice que el que tiene un deseo fuerte tiene fe. No, la fe está basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo fe cuando escuché una palabra de parte de Dios, o porque Dios me vivificó un versículo, o porque Dios habló a mi corazón, porque Dios me habló una palabra profética a través de alguien. De una u otra forma, Dios me está diciendo algo y yo le creo a lo que Dios me dijo, y eso es fe. Fe no es que yo quiero algo. Todos queremos algo. Así habla la gente que no tiene a Dios, que dice creer, pero que no son discípulos. Gente que de pronto te dice, no, yo tengo una fe tremenda que Dios me va a dar un negocio. Yo tengo una fe bárbara que voy a conseguir un novio, una novia. Yo tengo fe que voy a poder cambiar el auto. Yo tengo fe que me voy a poder ir a vivir a tal lado. Esos son deseos. Solamente. La fe es fe cuando Dios te habló determinada cosa. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Si yo escucho a Dios, entonces tengo fe. Si no, solamente tengo un deseo. Ahora, escuche bien. Tener deseos no es malo. No es malo tener un deseo. Y es más, la Biblia dice que Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón. Pero aquí hay una dualidad. Primero, mi corazón tiene que estar alineado a Dios, como dice Proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. Si mi corazón está bajo el gobierno de Dios, voy a estar haciendo lo que Dios dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por Proverbios 4:23. Cuando yo guardo mi corazón en la voluntad de Dios, entonces Dios no tiene problema con cumplir un deseo de mi corazón, porque se supone que si mi corazón es el altar a Dios y que está en las manos de Dios, estoy en plena comunión con el Señor pondrá en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, creo que verso 3. Es decir, Dios pone su voluntad en mí cuando mi corazón está entregado a Él y cuando lo encuentra en nosotros humildad. Recuerde usted que en la parábola del sembrador el Señor dijo que su palabra era la semilla y era depositada en buena tierra. Bueno, si nuestro corazón es buena tierra, vamos a recibir su voluntad. Si recibimos su voluntad, entonces Dios no tiene problema en conceder nuestros deseos. Pero si nuestro corazón es ajeno a la voluntad de Dios y está lleno de un montón de deseos personales, debemos tener cuidado porque es muy probable que algunas cosas no nos funcionen. No porque Dios no quiera, sino porque estamos pidiendo conforme a nuestros deseos y no conforme a nuestra voluntad. Ahora alguien me podría decir, pastor, yo realmente no sé si esto es voluntad de Dios. ¿Se lo puedo pedir a Dios? Sí, todo lo podemos pedir, pero siempre y cuando hagamos una salvedad. Yo le puedo pedir a Dios si quiero algo, pero si no estoy seguro si ese algo es para mí, le debo decir a Dios que quiero primero su voluntad. Le puedo decir, Señor, realmente yo quiero mudarme a esa ciudad y quiero esa casa que vi, que está en venta, y quiero que me proveas y yo quiero glorificarte a vos porque me gustaría, tengo ese plan, ese proyecto. Perfecto, usted lo siente, no tiene una confirmación clara de que es la voluntad de Dios, pero tiene un claro deseo, ¿no? Eso es lo que a mí más me gustaría. Puede que ese deseo no sea malo o puede que sea relativamente bueno. Relativamente bueno quiere decir, no tiene nada de malo, pero no es perfectamente la voluntad de Dios. Dios lo puede conceder como una voluntad permisiva, pero hay una voluntad perfecta y yo recomiendo ir por la voluntad perfecta y no por la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es, Dios te lo permite, pero no es lo que Él quería. ¿Sí? Entonces, y la voluntad perfecta es, Dios me dijo que me mude a esa ciudad y que me iba a dar esa casa. Y aunque no tenga recursos, se los pido por conforme a la palabra que Él me habló. Señor, tú me dijiste que me ibas a dar esa casa y que yo tenía que mudarme de ciudad. Te pido en el nombre de Jesús que me concedas lo que me hablaste. Quiero hacer tu voluntad, quiero glorificar tu nombre, quiero ser obediente en el tiempo de tu voluntad, en el tiempo que tú lo determines. Yo sé que esos recursos estarán en mi mano. Le estoy dando simplemente un ejemplo. Usted lo acomodará a sus situaciones, a su vida, a las cosas personales que usted tiene o necesite, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa poder poner a consideración esto que no recibí yo confirmación? No sé muy bien si me tengo que ir, si tengo que comprar, no tengo que comprar, si tengo que poner ese negocio, no tengo que poner ese negocio. ¿Qué hago? Le pido igual, vuelvo a reiterar, sí, le pide igual, pero pone a consideración, anote eso, pone a consideración, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Cómo sería? Bueno, Señor, me surge esta oportunidad, estoy pudiendo dar este paso, deseo esto, quiero poner un negocio, puedo poner el negocio, tengo los recursos,
no sé si es tu voluntad, yo te lo pido, a mí me gustaría, pero te pido algo, Señor. Si no es tu voluntad, no permitas que el negocio se dé. Si es tu voluntad que se trunque, que se trabe, que no funcione, que algo ocurra, pero por favor evita que yo sea desobediente a tu perfecta voluntad. ¿Eso qué implica? Pongo a consideración, esto es lo que quiero, lo quiero. ¿Lo puedo? Sí, creo que lo puedo. ¿Le pido a Dios? Claro, porque quiero hacerlo bajo la bendición de Dios. Y si no es su voluntad, no lo quiero. Aunque pueda, aunque tenga el dinero, aunque tenga la oportunidad, no lo quiero porque no me va a ser de bendición. Entonces, en lugar de seguir insistiendo, 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 insistiendo y creyendo que si Dios me lo da es porque Dios dijo. No, a veces Dios te otorga algo, pero no es porque Él lo quiso. Lo pediste tanto que te lo termina dando. Cuando nosotros tenemos un hijo, yo he dado este ejemplo. Si tu hijo te pide una herramienta, un martillo para jugar, te dice, no, eso no, porque es la herramienta de papá. Y él, ay, dámelo. No, porque esa es la herramienta de papá. Y usted no se lo da, y el chico sigue, insiste, llora. En un momento usted le da el martillo y dice, bueno, toma. Pero tenés cuidado, te vas a golpear porque esto no es para jugar. El pibe lo agarra contento, se va a jugar ahí, le pega una madera, tercer martillazo, ¡pa! En el dedo. Llora, se rompe la uña, se lastima el dedo y te viene llorando y vos le decís, bueno, te dije que no, te dije que no, te dije que no te lo quería dar, que esto no es para jugar. Y los papás lo mandamos con la mamá, decimos, anda con tu mamá, anda que te cure el dedo. Es decir, pero ¿y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque se lo di. Después la mamá se enoja con el papá y le dice, ¿por qué le diste el martillo? Es que me tenía cansado, me lo pedía continuamente. Entonces Dios a veces nos otorga algo, pero ese algo no es su voluntad. Si usted recuerda, por ejemplo, la historia de Balaam, eh, el rey Balac le pide a Balaam que vaya a maldecir al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios, porque tenían temor, porque iban a pasar por su territorio. Entonces, claro, Balaam a dicha oferta, que le estaban ofreciendo algunas riquezas para hacer eso, va y dice, bueno, yo le voy a pedir a Dios, si Dios me deja voy a ir. Él se pone ahora y le dice, Señor, si vos me dejás, me pidieron que haga tal cosa. El Señor dijo, no, no irás. Entonces Balaam va y le dice a Balac, mirá, no me dejó el Señor, no quiere que vaya. No, pero te ofrecemos más dinero. No, me dijo que no, me dijo que no. Así que se fueron los emisarios de Balac y al otro día vuelven y le ofrecen más riquezas. Y ya le gustó más al profeta, se le cruzaron los ojitos. Entonces el profeta dice, bueno, espera que le voy a preguntar a Dios. Así que va y le pregunta nuevamente a Dios. Lo que estaba haciendo es orar, ¿verdad? Estaba preguntándole a Dios, Señor, ¿puedo ir a maldecir a tu pueblo? El Señor dice, anda, pero dirás lo que yo te diga. Quiero que usted vea algo muy concreto. Dios es un Dios glorioso, es un Dios que no tiene pensamientos que hoy te dice que sí y mañana cambia de opinión. Si Él te dijo que no, pero tenga por cierto y seguro que es lo mejor que te puede pasar. Ahora, si yo quiero salirme con la mía, puede que siga insistiendo, incluso puede que me lo dé, pero no me va a ser para bendición. ¿Ve? De hecho, al profeta no le fue para bendición. Él fue, trató de maldecir al pueblo, al final no pudo maldecirlo. Cada vez que hablaba, terminaba diciendo y hablando conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, usted sabe que en el camino, cuando él va a hablar, hasta una mula, una pesada mula de carga, le salió al encuentro viendo a un ángel porque ya el profeta había perdido hasta la visión. La mula no lo dejaba pasar porque veía un ángel con una espada y el tipo seguía insistiendo y hasta la mula le habló. O sea, no es que Dios no nos hable, Dios nos puede hablar, Dios nos puede mandar un ángel para impedirnos el paso, Dios nos puede hablar, nos puede decir que no, pero hay que ver porque ahora sí, no sé qué pasó. No he tocado nada yo aquí. Bueno, es decir, el Señor le advierte que no pase y sin embargo le habló por el ángel, le habló de manera directa y le terminó hablando por una mula que no vaya a maldecir a su pueblo. Sin embargo, él, empecinado, fue igual. No solo le fue mal, aunque aconsejó a Balac para que haga lo malo, terminó muriendo él en el campo de batalla un tiempo después. A ver, cuando Dios quiere algo puede hablarnos claramente que ese algo no. Pero si nuestra alma está empecinada, esto nos suele ocurrir, que tenemos algo en mente y queremos y queremos y queremos eso, podemos llegar a insistir, insistir, insistir. Y puede Dios hablarnos, claramente Dios nos puede hablar. Entonces,
tengo que saber escuchar cuando Dios me está hablando, porque Dios me puede hablar de muchas maneras diferentes. Dios me puede hablar por la palabra de manera directa, me puede hablar por el Espíritu en algún momento trayendo una convicción a mi corazón, o me puede hablar a través de un hermano, a través de una autoridad espiritual, que es lo más común, que Dios use una autoridad espiritual para hablarnos determinada cosa, o un hermano cualquiera, o Dios puede hablarme de muchas maneras. Ahora hay que ver qué es lo que nosotros queremos escuchar, porque nosotros somos, ¿verdad? Como esos hijos que a veces le dicen, por ejemplo, al papá, papá, ¿puedo ir a jugar afuera? No, no, no podés ir. Van y le dicen, mamá, ¿puedo ir a jugar afuera? Bueno, anda pero un ratito y después te venía adentro y te abrigás. Bueno, generalmente es al revés. Primero le dicen a la mamá, si no lo deja, va y le dicen al padre. El padre, sin saber lo que dijo la madre, le da permiso y pone un conflicto entre la madre y el padre. Dice, ¿por qué lo dejaste salir? Y yo le dije que sí, yo le había dicho que no. O sea, el pibe está manipulando la situación, ¿verdad? Está manipulando. Como uno le dijo que no, va y busca al otro y como le dijo que sí, escucha al que le dijo que sí. Ya por naturaleza somos un poco así. ¿Cómo hacemos con Dios? Bueno, le doy un ejemplo. Nosotros tenemos una hermana en la iglesia que está con nosotros hoy en día todavía, gracias a Dios, pero ya aprendió esto, por eso lo cuento con todo permiso, que ella quería algo y generalmente lo hablaba con otra hermana, que era una amiga de la iglesia, que sigue también estando, y le pedía consejo a ella. Luego sabía pedirle consejo a mi esposa y le decía que eso es lo que ella quería. Y mi esposa por ahí decía, no, no, eso no es, eso no va, y le daba algo. Si no le gustaba la respuesta, iba y buscaba a otro hermano de la iglesia, le contaba el mismo problema y su idea, y buscaba una aprobación. Y si me preguntaba a mí, vamos a suponer que yo decía, no, 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 para mí eso no es de Dios, no está bien, no te conviene, no. Bueno, se iba desconforme y buscaba opiniones hasta que alguien le decía, sí, hacelo, te va a ser de bendición, ¿te parece? Sí, hace lo que te... Bueno, bueno, bueno. Entonces ella decía, y Dios me habló a través de la hermana fulana, ¿verdad? En realidad ella creía que Dios le hablaba a través de quien le estaba diciendo lo que ella quería escuchar. ¿Eh? Porque ya, Dios ya le había hablado por medio de 3 o 4 personas y ella rechazaba todo excepto la que a ella lo que ella quería oír, eso venía de Dios. ¿Eh? Esto lo hizo en varias ocasiones hasta que nos dimos cuenta, porque la empezaba mi señora a confrontar por qué motivo tomaba esa decisión si le estábamos diciendo que no. Y ella decía, no, lo que pasa es que la hermana tal me dijo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta cuál era su móvil, cuál era la función que ella hacía. Ella buscaba, ¿qué te parece? No, ¿qué te parece? No, ¿qué te parece? Sí, viste, Dios me habló, Dios dice que sí. O sea, no hay que hacer eso, hay que tener mucho cuidado. El Espíritu a veces nos habla claramente a nuestro corazón, pero nosotros queremos algo y vamos en busca de eso. O lo tomamos o lo hacemos y luego pedimos la bendición. Señor, bendice, gracias por esta oportunidad, pero tal vez Dios no te la dio. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo suelo mencionar cuando Isaías va y se presenta al rey, le dice, prepara tu casa porque dentro de unos días vas a partir con el Señor, y él se vuelve a la pared, le empieza a rogar a Dios que le dé vida, Dios le da vida, y en los años de vida que le dio, bueno, nosotros sabemos que al final le nació el hijo más perverso, que fue un rey de Israel, pero de los más perversos de toda la historia, con lo cual hubiese sido mejor que se muera. En otras palabras, si Dios dice, prepara tu casa, y por algo te lo debe decir. Yo insisto, 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 pero es muy probable que eso no sea. Ya Dios me habló y me dijo, prepara tu casa, es lo mejor que te puede pasar. Dios es sabio, Dios sabe por qué. Si sigo insistiendo, fíjese que el profeta ya le había hablado y se fue, y el Señor le habla y dice, bueno, está insistiendo mucho, está llorando, anda a decirle que le doy más años de vida. Entonces vuelve el profeta y ahí hace lo que no debía hacer. Yo no sé si se los conté en alguna ocasión o en alguna enseñanza, pero a mí me impactó mucho una predicación, un mensaje de un predicador, de un evangelista que se llamaba Gigi Ávila, que vino varias veces en Argentina, ya partió a la presencia del Señor, y él tenía un don de sanidad bastante fuerte, era un hombre de mucho ayuno, de mucha oración, y realmente Dios lo usaba mucho en sanidad. Aquí venía a Argentina y llenaba los estadios. Él creo que era puertorriqueño. Bueno, lo cierto es que vino a la Argentina en una ocasión, vino varias veces. En una ocasión, él ora por los enfermos, hace pasar los enfermos que tenían diferentes tipos de dolencias, y en un momento hace pasar si había gente, él vio que había varias personas ciegas que estaban con su bastoncito, los hace pasar y ora por los ciegos.
Bueno, resulta que se fueron sanando, alguno no se sanó enseguida, volvió a orar sobre él y a la larga se sanó. Y de los 8 o 9 ciegos que pasaron, no recuerdo exactamente el número, no, perdóneme, pero algo así era, en un momento quedó uno que no se sanó. Y él sentía una gran aflicción en su corazón, se sintió turbado, o sea, los veía a los demás saltar y gritar y celebrar, y ¿por qué este no se sanaba? Si él decía, si vos se lo pedís, si vos creés, todo es posible. Tenía una predicación así muy, muy de fe, ¿no? Bueno, no se sanó el cieguito. Por lo tanto, le pidió a los sugieres que lo pongan aparte. Él lo fue a ver cuando terminó la campaña y estuvo hablando con él. Y el cieguito dice, yo creo, y volvió a orar por él y no se sanó. Por lo tanto, él se fue turbado, le dijo, yo voy a orar por tu vida y vos te vas a sanar. Entonces, Gigi Ávila se mete en oración en su casa y estuvo ayunando en su casa como una semana. Y luego mandó a llamar al ciego, lo llevó a su casa y oró por él, después de varios días de ayuno, de clamar por ese cieguito. Entonces, el Señor lo sanó. En ese momento el Señor lo sanó. Gigi Ávila, a partir de ahí, me acuerdo que en algunas campañas predicaba contando ese testimonio, diciendo de que si insistimos en oración conseguimos lo que queremos, que no hay nada imposible para Dios. Y él dice, yo oré, pero se nota que me faltó, por eso me metí una semana de ayuno y oración y Dios hizo el milagro. Esa era su predicación. A los pocos días de que él ya estaba predicando eso, incluso como su gran virtud, el cieguito mató a su mujer, ¿no? Así que él se sintió muy mal y se sintió muy perturbado por eso. Y entonces decía, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Y cómo pasó lo que pasó? Entonces Dios le habla claramente y le dice, yo concedí tu petición, pero nunca más tuerzas mi mano. ¿Comprende lo que le quiero decir? A ver, Dios sabe por qué cada cosa. Dios sabe por qué hay algo no te conviene. Dios sabe por qué te tenés que morir el día que te tenés que morir. Dios sabe por qué algo me va a hacer bien o me va a hacer mal. Dios sabe por qué me lo puede dar o no me lo puede dar. ¿Ve? Yo recuerdo el testimonio de un hermano que siempre pedía prosperidad al Señor, prosperidad financiera, y le enseñaron en la iglesia que su dadivosidad y su dar le iba a prosperar y que si le creía a Dios, Dios le iba a dar. Así que él consiguió, avanzó, consiguió una empresa, un muy buen pasar. Él mismo contaba su testimonio. Pero en ese momento se envaneció su corazón. Empezó a amar al dinero y se envaneció y se puso egoísta y dejó de entregarle su tiempo, su devoción a Dios. Es decir, se dedicó más a su negocio y a sus empresas, ¿no? A la que ciertamente daba testimonio de que Dios se la había dado, pero se enfocó tanto en el dinero que parece Dios determinado a tocarle el muslo de encaje, lo dejó sin nada. Este hermano contaba el testimonio, de hecho una vez vino a la ciudad y contó el testimonio en una reunión porque quedó sin nada. Iban a juntar la verdura de las verdulerías que cuando cerraban la tiraban porque estaba fea y él juntaba eso para tratar de preparar algo de comer para sus hijos, habiendo sido un empresario, casa de 2 pisos, coche, o sea, quedó sin nada. Luego empezó a cobrar una pequeña ayuda del gobierno y empezó a ser fiel con eso y fiel con sus oraciones, fiel con su vida, fiel con todo lo que, con todo su corazón. Se arrepiente de corazón, se da cuenta de lo que había hecho. Y entonces Dios le volvió a retribuir todas las cosas. Hoy en día realmente es un hombre próspero, que recuperó su casa, su bienestar, su empresa. A ver, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque no todo lo que nosotros vemos brillar es oro. No todo es permitido por Dios, no todo está dentro de la voluntad de Dios. Lo que yo puedo tener por éxito en el mundo espiritual puede ser un gran fracaso. Yo puedo estar abriendo un negocio y todo decir, wow, ¿qué negocio abrió? Y Dios dice, yo no quería que hiciera eso, porque si hace eso se va a desviar de su propósito. Por eso hay que tener mucho cuidado, que nada interfiera con lo que Dios quiere de nuestra vida. A ver, Carlos sabe muy bien, nosotros como familia hemos puesto un negocio, lo atiende mi señora, pero usted me va a ver solo en algunas cuestiones administrativas y yo no me desenfoco para nada de mi llamado y mi propósito, porque si lo hiciera dándole prioridad a lo que no debo darle prioridad, dejará de ser de bendición y se convertirá en una maldición o lo termino perdiendo. Nunca debemos desenfocarnos del propósito. Recuerde por qué oramos. Oramos para comprender el propósito.
Si pido cosas que me desenfocan, no me las dará. Si pido cosas que me van a hacer mal, no me las dará. Simplemente porque Dios sabe que no estoy preparado para recibirla. Si sigo insistiendo, puede que me la dé, pero no va a ser para bendición. Así que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Número 5, motivará la confianza en su amor. ¿Esto qué quiere decir? Que la oración genera en nosotros una gran dependencia. Recuerde esto, si Adán se independizó, lo que nosotros ahora debemos hacerlo es cobrar dependencia, es hacer todo lo contrario. ¿Eh? Bueno, nosotros en Latinoamérica aquí, todas las naciones han sido colonizadas. El otro día hablábamos con Carlos respecto de esto, porque las naciones latinoamericanas fueron colonizadas, en el caso nuestro por nuestra madre patria España, en el caso de Brasil por Portugal. Bueno, cada lugar fue colonizada por diferentes naciones, bueno, en algunos casos lo mismo, por eso tenemos el mismo idioma que algunos países de Centroamérica. Lo cierto es que ellos vinieron con su reino. Enviados acá, por ejemplo, hubo un virrey, ¿no? Que trajo la cultura, que trajo el idioma, que trajo la canción, que trajo todo lo que venía de España. En un momento hubo una lucha incluso por otras naciones que querían tomar gobierno aquí, por eso también estuvieron metidos los ingleses, los franceses, hubo toda una disputa. Pero en un momento determinado el país se independizó. Es decir, cobró su propio gobierno, su propia independencia, no pertenecemos a nadie, nos quedó la cultura, por cierto, y no pertenecemos a nadie, ahora nos manejamos solos. Bueno, si a nosotros nos hubiese convenido en algunos casos que nos siguieran manejando, porque uno ama la independencia de su país, pero cuando uno lo hace solo y lo hace mal, ¿para qué sirve? Es decir, si Adán hubiese seguido dependiendo de Dios, si hubiese seguido con el gobierno de Dios sobre su vida, le hubiese ido bárbaro, pero él se independizó y terminó en el campo trabajando mucho, sudando mucho y produciendo poco. Entonces tendría que haber vuelto al rey, pero bueno, ya era tarde, había sido expulsado de su ámbito, había sido expulsado de la zona de gobierno, le dificultaba mucho hablar con Dios, le dificultaba mucho encontrar su voluntad. De hecho, vemos una etapa entre Adán y Noé donde el ser humano se corrompió tanto, tanto, tanto que Dios dijo, basta, los voy a destruir. O sea, la independencia solo genera destrucción, por eso el mundo está como está. Claro, la gente quiere hacer lo que se le da la gana porque piensa que de esa manera es libre, pero nosotros sabemos que la libertad solo viene a través de la revelación de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nuestra libertad siempre será proporcional a la verdad que conocemos. Por lo tanto, nuestra oración tiene que ver con conocer cuál es la verdad de Dios, porque eso va a hacer que pueda fructificar en libertad. ¿Y qué significa eso? Significa dependencia. Recuerda esta palabra, dependencia. Oración es dependencia. Oración es me presento ante el rey buscando autoridad para usar el poder que me ha sido otorgado. Entonces me doblego ante él, busco depender de él. Señor, si tú lo permites, si tú me lo pones, si tú lo haces, si tú... Mire, aún en las falencias que uno tiene, no se cumplen por un mandato creyendo que Dios me lo pide y por eso lo tengo que hacer. Es decir, yo no puedo decir, Señor, yo voy a amar al prójimo porque tú me lo mandas a hacer. No, tengo que tener dependencia. Dependencia es no solo sé lo que Dios quiere, sino que además dependo de Él para hacerlo. ¿Comprende? Esto es muy importante. No solo es saber lo que Dios quiere, sino depender de Dios para poder hacerlo. En otras palabras, Señor, yo sé que tú me pides que ame a mis enemigos. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. No lo puedo hacer. Por eso vengo a pedirte conforme a tu voluntad que pongas en mí el amor de Cristo, para que en mi corazón pueda fluir ese amor y yo tenga la capacidad de amar, de perdonar aún a mis enemigos, porque no está en mí, pero quiero hacer tu voluntad. Por eso te pido que tus capacidades, que el fruto, que el amor, que el perdón pueda estar en mi corazón y fluya, Señor. Tú me dijiste que todo el carácter de Cristo puede ser formado en mí. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome gobierno de mi falta de perdón, de mi enojo, de mi egoísmo, de mi orgullo. Líbrame de mí mismo, líbrame de los pecados que me son ocultos y capacítame, Señor, para poder vivir como tú quieres, para ser bien pensado, para pensar y actuar con amor, para ser perdonador, para tener la paz y la paciencia y el gozo que debo tener ante ciertas circunstancias. Eso es la oración. La oración es quiero obedecerte, pero dame las herramientas.
Y si me diste la herramienta, enséñame a usarla. Y si la sé usar, dame la fuerza. Y si me diste la fuerza, dame la obediencia. Y si me diste la obediencia, no abandones mi corazón porque mañana puedo no tenerla. Me comprende, ¿verdad? Es una dependencia absoluta, permanente con el Señor. De eso es la dependencia. Número 6, afirmará su propósito y su voluntad porque eso es reino. En todos los aspectos de lo que nosotros vamos a orar. Ahora vamos a ver cómo hacemos para orar en algunos aspectos. Y número 7, es el momento de apropiarnos de sus promesas. Esos son nuestros derechos. Recuerde la palabra, derechos. ¿Sí? Derechos. Vengo por mis derechos. Vengo a pedirte esto porque tengo derecho, porque tú me lo dijiste. Recuerden que Dios no es un Dios legalista, pero es un Dios legal. Entonces, la legalidad implica, yo puedo hacer un reclamo porque tengo un derecho. Si no tengo derecho, no tengo que hacer un reclamo, mi reclamo es ilegal. ¿Ve? Por eso cuando usted ora, por ejemplo, por sus hijos, usted tiene un derecho. ¿Por qué? Porque es nuestra herencia. Entonces usted está orando por sus hijos para que se salven. Ahora, si usted ora por, no sé, un vecino que tiene enfrente, usted puede pedir misericordia, gracia, que Dios lo toque. Usted puede pedir todo lo que quiera, pero lo pido porque soy mandado a orar por todas las personas, pero algunos se van a salvar y otros no se van a salvar. Usted va a decir, bueno, pero yo oré mucho tiempo, pero mi derecho llegó solamente hasta la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Que tiene que ver con lo que Él determinó para cada persona. Ahora, mis hijos sí tengo derecho, porque son parte de las promesas de Dios para mi vida. ¿Ve? Entonces estoy orando en legalidad, tócalos, sálvalos a su tiempo, no sé, sacúdelos a lo que tiene que hacer para que te conozca, ábrele los ojos, vuélvelo a... Porque tengo el derecho de pedirte, porque mis hijos son tuyos, porque hay una herencia generacional de bendición que se va multiplicando y se va limpiando. Algún día hablaremos de eso, porque, bueno, los que hemos conocido al Señor como primera generación, tenemos el derecho, pero todavía nos cuesta mucho encontrarnos con toda la plenitud de las promesas, porque generalmente tarda tercera o cuarta generación hasta purificarse la vida espiritual, hasta borrar ciertas iniquidades y ciertas herencias que andan ahí, tratando de apropiarse y de saltar, si no es conmigo, es con mis hijos, si no es con mi hijo, es con mi nieto. Cuesta un poquito, pero cuando los hijos ya son de cristianos y los hijos son de hijos de cristianos con padres cristianos, entonces se empieza a purificar desde el nacimiento. No va a costar nada que se convierta o que se toque. Si usted es cristiano de primera generación, bueno, puede que usted esté orando por sus hijos y todavía no lleguen. Todavía no conozcan a Dios y usted reniega, ¿y por qué? O por la familia, o por hermanos, y dice, y estoy orando, ¿y por qué Dios no lo toca? ¿Y por qué Dios no lo toca? Porque no son de generación de padres cristianos que son hijos de padres cristianos. Si no, eso no ocurriría. Es más, puede apartarse por un tiempo, puede desviar, pero pronto va a volver porque ya está accesible. Por eso hay que tener paciencia, paciencia. Se va purificando nuestras generaciones, a veces nos convertimos nosotros, nos encontramos que toda nuestra familia está inconversa, hasta puede criticarnos, hasta puede no entender. Entonces usted va a orar por ellos, tenga paciencia, sepa esperar, sepa que las oraciones son parte de un derecho que tenemos y debemos funcionar conectados con Dios como ese altar que somos. Ahora, respecto del altar quiero decir algo antes de pasar a otra cosa, a otra cuestión. Somos altares del nuevo pacto. Yo tengo un libro bastante avanzado que se llama justamente así, Altares del Nuevo Pacto, porque usted tiene que ver que el reino de las tinieblas también levanta altares. Los brujos, hechiceros, curanderos también hacen altares y hacen invocaciones. Los altares paganos que usted ve en la ruta, los altares paganos que ven en la entrada de las ciudades, a dioses paganos, a deidades y todo eso, son altares. En muchos de esos, por ejemplo, aquí en las rutas de Argentina, hay muchos de esos altares y algunos de esos lugares que tienen altares grandes, generalmente han sido lugares de accidentes, donde hay muertes, donde hay sangre inocente derramada en ese lugar, y eso empodera al espíritu inmundo que opera detrás de ese ídolo, de esa deidad, de esa falsa adoración. Son altares. ¿Para qué usa las tinieblas el altar? Bueno, igual que en el antiguo pacto, ustedes recuerden, los sacerdotes de los dioses paganos ofrecían sacrificios para que esos dioses se manifestaban. Y ellos creían porque realmente se manifestaban. ¿Sí? Ángeles caídos y espíritus inmundos, potestades, principales operaban a través de esa falsa adoración, les hacían creer que eran dioses, pero exigían la maldad y sometían al ser humano. Los altares siempre son portales para las tinieblas, son portales
con el inframundo. No solamente esos portales están ahí, es muy interesante el tema porque hay portales en los cementerios, hay portales en los hospitales, hay portales que son al inframundo. Los altares de las tinieblas hacen sacrificios de animales porque abren portales al inframundo. ¿Qué es lo que puede? ¿Qué es un portal? Es un ámbito en el cual puede trascender o pasar todo aquello desde donde venga, ¿verdad? Si abro una puerta con mi vecino, bueno, podrá entrar un vecino a mi casa. Si abro una puerta al inframundo, ¿qué van a entrar? Y demonios, va a haber acceso de las tinieblas a la ciudad, a la ruta, a la casa, a donde se hagan ese tipo de altares o ese tipo de sacrificio. Se empodera el mundo de las tinieblas y entra a través de esos portales que se le abren con los sacrificios o con las invocaciones, con las velas, con cosas que hacen en el ocultismo. De la misma manera, eso siempre recuerde que las tinieblas copian el mundo espiritual de Dios, ellos siguen usando el antiguo forma, porque no tienen otra, ellos no tuvieron a Cristo como nosotros, que ahora nosotros somos el altar, los brujos siempre van a usar el objeto. ¿Eh? Todo brujo, hechicero, curandero, siempre va a usar el objeto, porque ellos necesitan un objeto para abrir ámbitos a las dimensiones de las tinieblas. Nosotros no. Nosotros ya no necesitamos el altar de piedra, nosotros somos el templo, nosotros somos el altar, nosotros no usamos el objeto, nosotros somos el portal. Nosotros somos las puertas eternas. Por eso el Salmo 24 dice, alzaos vosotros vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Eso lo dijo Jesús también. Jesús dijo que él era la puerta, que Jacob había visto una puerta con una escalera con ángeles que entraban y salían. Se le abrió un portal a Jacob, ¿verdad? Bueno, Jesús dijo que eso lo verían sobre él. Él dijo, yo soy la puerta. Y cuando él ascendió al Padre, nos dejó la puerta abierta a nuestro corazón. Hoy nosotros somos la puerta. A través de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Se manifiesta Dios. ¿Sí? Somos un portal para crear ámbitos espirituales para Dios. Por eso es tan importante tener nuestro altar activo, encendido. Cuando somos gente, ese altar no está en el salón de reunión solamente. Ahí obviamente nosotros abrimos los ámbitos porque nos juntamos todos. ¿Ve? Y en el fluir, obviamente que Dios se manifiesta de una manera muy especial. Pero el altar tiene que estar en nuestra casa, en nuestra vida. Si soy un hombre de oración, voy a ser un hombre de adoración, con mi trabajo, con mi manera de pensar, con mi manera de vivir, con mis oraciones. Entonces la presencia de Dios va a fluir. Los ámbitos de mi casa son gobernados por el Señor, porque soy una puerta. Yo soy la puerta para que la presencia de Dios se manifieste en mi vida, en mi casa, en mis relaciones, para que si alguien entra con maldad no vea otra cosa que sentirse mal e irse, que si alguien viene, sea afectado por esa unción, incluso sea quebrantado. Yo tengo gente, generalmente estoy solo en mi casa o estamos con mi esposa, así que tenemos nuestro ámbito, nuestro hogar, y para nosotros es normal. Pero cuando nos llega gente que viene a hablar por algún tema o viene por algo y lo recibimos en nuestra casa, muchas veces la gente empieza a mirar para todos lados y dice, qué raro se siente acá, qué paz se siente, qué... A ver, nosotros es normal porque es nuestra casa, es la presencia del Señor. De hecho, nos pasó hace poco con unos repartidores, con unos camioneros, repartidores del negocio de mi esposa que quedaron varados por una cuestión en la ciudad. Los invitamos a nuestra casa a comer sin ningún problema y terminaron en mi oficina llorando. ¿Sí? Y dice, pero ¿y por qué? Y porque cuando tenés ámbito y hay presencia, la gente se conecta con Dios. No soy yo. No soy yo. Es la presencia de Dios. La gente simplemente te empieza a hablar. No sabe por qué, te empieza a abrir su corazón, te cuenta su problema, te dice, me hace bien hablar con vos, me hace bien, uy, qué lindas tus palabras. Y tal vez vos le dijiste lo mismo que le dijo otra persona, pero la unción marca la diferencia, porque la unción es un portal abierto. Cuando el portal está abierto, el altar está encendido, automáticamente fluye la presencia del Señor. Por eso es tan importante abrir el portal. Ser una persona, estar conectado con Dios, estar conectados con Dios, porque eso va a abrir el portal, vas a hacer un portal acá, en tu trabajo, en tu casa, vas a crear ámbitos. Por eso Pablo dice orar en todo tiempo. O sea, una persona que crea ámbitos, una persona que su conexión con Dios, hay momentos que voy a orar en intimidad, hay momentos que voy a orar en mi coche, hay momentos que voy a orar en mi trabajo, hay veces que voy a hablar, otras veces hablo en lengua, otras veces... Simplemente permito que el Espíritu interceda como conviene con gemidos indecibles, vamos a ver qué significa eso. Y otras veces no hablo nada, estoy hablando en mi corazón, no estoy diciendo nada,
pero dentro mío estoy orando a Dios, algo le estoy diciendo, le estoy hablando, le estoy pidiendo, estoy conectado. Yo a veces estoy en mi oficina y a veces no estoy hablando, pero le estoy preguntando, le estoy pidiendo que me muestre la palabra, estoy interactuando con Él. Usted sabe que los seres humanos hablamos permanentemente con nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros nos vamos caminando a hacer un mandado y vamos hablando con nosotros y hablamos y parece que nos contestamos, y, ¿no es cierto? No nos damos cuenta, pero en nuestros pensamientos vamos teniendo pensamientos, charlas, preguntas, respuestas, y yo le voy a decir, yo cuando lo vea, y ahí andamos hablando solo. Bueno, eso tiene que cambiarlo. Usted no es un solitario de la vida, usted tiene a la presencia del Señor. Honre y respete a aquel que lo acompaña en todo tiempo. Hable con aquel que está presente en todo momento en nuestro corazón. No hable con usted mismo, porque usted se contesta tontería. Usted se da manija solo, usted está enojado con alguien y empieza, qué mal lo que me hizo, vos viste lo que me hizo y mirá cómo me contestó. Y parece que yo mismo, sí, no le voy a contestar nunca más, ya le voy a decir que no venga más, no lo quiero ver más. Y ya se empieza a enroscar solo y empieza a creer, eso nos pasa, a veces nos vamos a acostar y nos entramos a dar manija. No sé si allá lo dicen igual, acá le llamamos, empezamos a dar manija y en un momento usted ya está peleando como kung fu, haciéndole, y le voy a agarrar, y le voy a decir, y después no hacemos nada, después nos encontramos con una persona y decimos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero ya me llené de pensamiento feo en mi corazón. Ese no soy yo dialogando con el Señor. Ese soy yo dialogando conmigo mismo. Por eso Santiago dice que la sabiduría humana es carnal, es animal y cuidado porque puede ser diabólica. Si yo sigo pensando, hablando conmigo mismo y en lugar de encontrarme con la voluntad de Dios, maquino en mi cabeza cosas tontas, es muy probable que le dé lugar a la operación de la tiniebla. Entonces tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado. Ese sería otro tema muy interesante, pero tengamos cuidado. No es necesario ahora. Lo importante es que tengamos una comunión continua con el Señor para hacer altares del nuevo pacto, abrirle ámbitos al Señor, mantener nuestro altar encendido. En el antiguo pacto el Señor les había dicho que no apagaran las lámparas en todo el día, que no dejaran de hacer sacrificio diariamente, que no dejaran de hacer oraciones diariamente. O sea, Dios quería una conexión continua con el hombre, porque el hombre se desconecta de Dios y se vuelve perdido, se vuelve tonto, se aturde su mente, se turba, se perturba, se confunde. Toma decisiones equivocadas, compra y vende mal, habla y escucha mal, escucha una cosa y piensa equivocadamente. Y cuando hacemos eso, el Señor dice que somos necios. El que le hace caso a su propio corazón, dice la Biblia, es necio, pero no al corazón altar, no al corazón conectado con Dios, sino al corazón que se vuelve engañoso. Nuestro yo es engañoso, sacamos conclusiones engañosas, pensamos equivocadamente. Las situaciones, las personas, compañeros de trabajo, patrones, la sociedad misma a veces te hace enojar por situaciones y te da manija y te enoja y te enroscás y voy a actuar así, voy a hacer así. A ver, si nos pudiéramos sentar a Dios cara a cara, seguramente nuestro tono bajaría. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro enojo, nos empezaríamos a doblegar. Y si Dios te dijera, ¿qué es lo que decís que pensás hacer? No, nada, Señor. ¿Y qué estabas tan enojado? ¿Te enojaste tanto? No, aleluya, gloria a Dios. No estoy enojado. Eso le diríamos a Dios. ¿Por qué? Porque si tan solo estuviéramos en su presencia nos derretimos. Se terminan los argumentos, los enojos, el le voy a decir, no voy a ir, y ya va a ver, y yo voy a caer, se bajan todos los decibeles. Por eso lo tenemos que hacer. Dios te acomoda el chaleco, Dios te acomoda el pensamiento, Dios te acomoda la vida. Mire, mi amado, de modo personal muchas veces he hecho ayunos de varios días. Y yo me acuerdo cuando era evangelista, que hacía esos largos ayunos, me llevaba mis cuadernos y la Biblia y la concordancia y algún libro de mi interés, y yo decía, Señor, revélame, ábreme palabra de revelación. Yo decía, cuando yo termine este ayuno voy a salir con series de mensajes impresionantes, hermano, va a ser una palabra gloriosa. Resulta que terminaba los ayunos y la verdad que no me llevaba ningún bosquejo. Algo anotaba, así como por la fuerza, como decimos, algo me tiene que salir, estando tantos días acá encerrado. ¿Sabe qué? Después me di cuenta que la dinámica de Dios, en esa conexión profunda con Dios, que no se produce por no comer, Ya vamos a hablar del poder del ayuno, pero el poder del ayuno no es no como y por eso Dios me escucha. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una alineación, donde yo niego a mi carne, no le doy alimento, solo alimento mi espíritu, fortalezco mi espíritu y debilito mi carne. Mi alma se doblega,
al espíritu, mi espíritu abre sus oídos, se pone sensible, y ese es el poder del ayuno, que activa mi fe y activa mi oído espiritual, me pone sensible a Dios, pero después no hay tal cosa como que estoy ayunando para que Dios me conceda lo que le pedí. No, no, usted piensa que Dios le va a dar algo porque usted no come. Es más probable que muera de inanición antes de que Dios le dé algo por un capricho, porque eso es manipulación. Los que creen que ayunar para obtener algo de Dios es porque yo no como para que Dios me dé algo, son unos manipuladores. Perdóneme, eso es pecado. Manipular a Dios es hechicería. Entonces no metamos cosas que no son, porque si usted lo aprendió de esa manera está mal. El ayuno tiene que ver conmigo, no tiene que ver para que Dios haga algo. No estoy torciéndole la mano a Dios, no estoy dejando de comer como una huelga de hambre que a veces hacen los presos políticos para que les den algún beneficio. No, no, no. Yo no ayuno para que Dios haga lo que yo quiera. Yo ayuno porque mi espíritu tiene que ser sensible a Dios. Me tengo que poner en sintonía con Él. Tengo que escuchar a Dios. Me tengo que doblegar a Él. Tengo que negar mi carne. Tengo que negar mis deseos. Quiero estar alineado con Dios. Quiero escucharlo. Quiero saber. Y yo le puedo asegurar que en cada ayuno, amado, el Señor lo que hizo fue tratar conmigo. Acomodarme, corregirme, cambiarme, aconsejarme. Si yo traía algo anotado en mi cuaderno, eran todas las cosas que Dios planteaba de mí mismo. Y me daba cuenta que Dios me estaba acomodando la estantería a mí. No estaba cumpliendo mis deseos, estaba llevándome a sus deseos. Por eso es tan importante que entendamos lo que significa el ayuno, lo que significa la oración y lo que significa nuestra conexión con Dios. Amado, se nos ha acabado el tiempo por ahora. La semana que viene seguiremos con esta escuela de oración.